Bueno, también dar paso a Beatriz Colombi para mí también es un lujo y un placer. Es otra de nuestras, de las coordinadoras del proyecto interuniversitario, ya está al frente del equipo de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, todos la conocemos, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesora de literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de esa universidad. Además ha sido profesora visitante en Brown University, por poquito podía haberla tenido Juan Manuel de profesora, en la Universidad de Sao Paulo, en el posgrado de estudios latinoamericanos, en el posgrado de letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cátedra Alfonso Reyes de la Universidad Tecnológica de Monterrey, y además ha realizado estancias de investigación en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, en la UNAM de México, en la Latin American Library de la Universidad de Tulane, donde además obtuvo la Richard Green Library Fellowship y donde surgió además una de sus publicaciones más exitosas, aquellas maravillosas cartas de Sor Juana. Ella dirige una colección con un nombre maravilloso que lo toma prestado de Alfonso Reyes, La inteligencia americana, y entre sus últimas publicaciones se destacan Cartas de Lisi, de la que he hablado antes, La mecenas de Sor Juana Inés de la Cruz en correspondencia inédita, Parnaso, mecenazgo y amistad en el romance a la duquesa de Aveiro de Sor Juana Inés de la Cruz, dentro de la publicación Zama, revista del Instituto de Literatura Hispanoamericana, Fama, pasión y razón en la Carta de Monterrey de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, y no voy a seguir porque son muchísimos los títulos y no quiero acaparar más tiempo de poder escucharla. Su ponencia, el archivo sorjuanino y el entorno metropolitano. Adelante, Beatriz. Gracias. Ahí estaba cancelada mi audio. Bueno, muchísimas gracias. Yo también muy feliz de que finalmente concretemos este encuentro y en este marco y con esta cantidad de colegas y gente muy querida y admirada, ¿no? Entonces, bueno, no me demoro más y voy a tratar de compartir la pantalla para leer mi trabajo, ¿sí? Mi trabajo tiene como propósito expandir el conocimiento sobre el entorno metropolitano que estuvo relacionado con Sor Juana, del que participan virreinas, nobles, secretarios, poetas, apologistas, tema que ha sido explorado por la crítica, pero aún demanda mayor atención. La publicación de Cartas de Lisi, a las cuales ya refirió Esperanza, abrió también la posibilidad de profundizar en el mundo del mecenazgo y a partir de él en las numerosas tramas cortesanas que podemos conocer. En ese sentido me interesa reconstruir las redes personales, institucionales, textuales, de sociabilidad letrada y cortesana entre mujeres y con el poder virreinal que podemos trazar en este contexto. He trabajado, ¿no es cierto?, varios espacios que ahora trato de resumir como marco a lo que a este caso puntual que voy a exponer ahora, que es cuáles son estos espacios de apertura y revisión que he emprendido. Uno es el mecenazgo, ¿no?, que requiere nuevas lecturas en el ámbito de los virreinatos americanos. Otro es la cultura cortesana, ya desde el fundamental aporte de Norbert Elias, hasta las recientes contribuciones del giro afectivo sobre la temprana modernidad, donde, bueno, trabajo con la hipótesis de la constitución de una cultura cortesana diferenciada en el virreinato que responde a una comunidad emocional otra, regida por pautas que la caracterizan. El otro tema que me ha ocupado son los diálogos letrados y las transferencias textuales entre metrópoli y colonia, y por fin las redes y comunidades femeninas. Esto, por cierto, siempre pensando en esta transferencia, ¿no?, entre América y el virreinato. Y bueno, en esta oportunidad, si bien he trabajado distintas virreinas, secretarios como Francisco de las Heras o letrados como Pérez de Montoro, en esta oportunidad me voy a referir a la primera vida de Sor Juana, escrita por Diego Calleja.
Este es un texto medular de Fama, como sabemos, y ha sido fundamental para fijar numerosos mitos y no saldadas discusiones en torno a la monja. La crítica ha leído a la vida de modos diversos, como un texto imaginativo que cede a la fabulación, postura de Octavio Paz, como una vida de monja sui generis, según dice Margarita Peña, como una hagiografía, y esta es la característica predominante, así lo observa Paz. También Elías Trabulce habla del mito hagiográfico, Margot Glantz designa a Calleja como hagiobiógrafo, mientras Nina Scott habla de un hagiographic portrait. A esta trama central, ¿no?, podemos agregar o proponemos sumar la vida de autor o fama literaria, pensando en este modelo muy próximo que es la fama póstuma de Lope de Vega, de Pérez de Montalbán, que es un tipo de narración que, según Chartier, se incorpora a las ediciones a partir del siglo XVII. En el ámbito de la publicación femenina, si bien las mujeres ya han hecho un camino en las prensas, una escritora seglar como María de Sayas, ¿no?, se ve obligada a advertir en 1638 sobre la anomalía de su lugar, lo que pone en evidencia la extrañeza de la función, lo que podemos llamar la función autora, ¿no? Dice, ¿quién duda, lector mío, que te causará admiración que una mujer tenga de espejo, no solo para escribir un libro, sino para darle a la estampa? También Sor Juana transita el trayecto entre ser una mujer docta, recluida en el convento, y convertirse en una autora que accede a la publicación y a la publicidad. En esta vida de Calleja, Sor Juana es retratada, además de como monja y posible beata, según el relato geográfico, como autora. Así es mentada con epítetos elogiosos, ¿no?, como rara mujer, maravilla, prodigiosa mujer, discretísima mujer, americana fénix, mujer admirable, que condice con el modo de representación de la mujer dotada como una excepción. También es designada en varias oportunidades llanamente como poetisa, ¿no?, oficio que la caracteriza por antonomasia. Entonces, todas estas características, subgéneros y tramas surcan el escrito. También, sobre este texto de Calleja, la crítica ha advertido o ha querido leer el texto como un documento del cual se puede extraer una evidencia, es decir, datos certeros o falsos, que creo es algo que difícilmente podamos pedirle a este texto, ¿no?, porque no sabemos realmente si estos fueron los requisitos del género en la época o si esta fue la intencionalidad del autor. No obstante, a la luz de los silencios, cambios u omisiones que una lectura atenta puede detectar, podemos establecer que el texto invita a ser leído como un documento que obedece a los límites de lo que puede ser dicho, con espacios vacantes, con malentendidos, propios de un archivo intermitente o discontinuo, como lo es el sorjuanino y como lo es también el colonial latinoamericano en general. A partir de una nueva transcripción del manuscrito que estoy realizando y cotejado con la edición de Fama, la comparación entre ambos textos arroja cambios que han sido algunos observados por la crítica, aunque no convenientemente dimensionados. Las diferencias resultan sugerentes, sobre todo teniendo en cuenta que este texto, digamos que este manuscrito, a ver si puedo adelantar, bueno. Bueno, acá este es el manuscrito. Digo que acá las diferencias resultan sugerentes, sobre todo porque este es un manuscrito muy prolijo, ¿no?,
que parece el definitivo, ya que, por ejemplo, los pasajes correspondientes a las citas en cursiva en el texto en Fama, en este manuscrito están subrayados, ¿no? Es decir, tiene un nivel de presentación que hace pensar que ya es el manuscrito que se entrega a la imprenta. Lo interesante de este manuscrito es que es uno de los, es el único en realidad material de los numerosos materiales que integraron Fama que se conserva. Es el único que se conoce, es la única huella material restante de ese imponente conjunto que es Fama, lo cual le otorga una cierta aura de autenticidad. Las ediciones modernas del texto, como la de Amado Nervo, como la de Abreu Gómez, Francisco de la Maza, Aureliano Tapia Méndez, Antonio Latorre, muchas de ellas no son nuevas transcripciones, sino son reediciones que reproducen las omisiones o también que simplemente reproducen la versión de Fama. Bueno, el primer punto es vida o aprobación. En el manuscrito el texto lleva el título de vida, mientras que en Fama, como sabemos, lleva el título de aprobación. Donde, digamos, la narración biográfica propiamente dicha está enmarcada entre dos fragmentos de inicio y cierre. La primera sección de la aprobación obedece al género pautado para estos preliminares en las ediciones del siglo XVII, que Aureliano Tapia Méndez llama aprobación eclesiástica. Luego viene la vida tal cual aparece en este manuscrito, y al final la última sección, también por supuesto ausente del manuscrito, tiene un carácter ficcional y metadiscursivo. El propio Calleja se autorrepresenta escribiendo en su celda y siendo interrumpido por otro fraile, que a su vez escribe un soneto dedicado a Sor Juana, como en una Misenabim que entrega una pauta clara de su carácter imaginativo. Bueno, a su vez Fama, como sabemos, contiene una elegía anónima, ¿no? Que también es atribuida al jesuita por distintos personajes coetáneos, y tanto y entre ellos, entre la vida y la elegía, se produce algún tipo de intercambio, porque entregan relatos diferentes de Sor Juana, diferentes y complementarios. A su vez, cada uno de estos géneros, la elegía y la vida, están contaminados por otros géneros, ¿no? Dijimos que la vida está contaminada por la geografía y por la vida de autor o Fama, mientras que la elegía, digamos, en la elegía prima un estilo jocoserio propio de las academias, lo que obedece al sistema cortesano. En todo caso, ambos formatos encierran incógnitas y veladuras. Bueno, el otro punto es la conversión o supererogación, ¿no? Este punto es interesante porque tiene que ver con el fragmento que ha dado lugar justamente a la teoría de, bueno, este es el texto, ¿no?, donde aparecen los subrayados en el manuscrito, que implican la cursiva en el texto de Fama. Y esta es la aprobación, ¿no es cierto?, tal cual aparece, y la elegía. Bueno, este fragmento del texto de Calleja, donde alude a los últimos años, entre ella en cuentas consigo, ya yo que la paga, solo puntual en la observación de la ley, que había buenamente procurado hasta entonces hacerle a Dios, no era generosa satisfacción a tantas mercedes divinas, ¿no? Y al final dice que va empezar, trato de reducir, ¿no?, las obras de supererogación con tal cuidado como si fueran de precepto, ¿no? Sobre este fragmento, como digo, se basa la teoría de la conversión sorjuanina. En primer lugar, quiero detenerme en el término supererogación. Esta palabra figura tanto en el manuscrito como en Fama. No obstante, en transcripciones contemporáneas
como la de Amado Nervo y la de Brou Gómez, aparece como perogación, palabra inexistente. Si buscamos supererogación, el término, ¿no es cierto?, es un término latino que significa pagar más de lo debido. En el campo de la teología moral involucra ir más allá de lo obligatorio y exigido para desplegar acciones voluntarias que llevan a la superación y a la salvación. Si nos fijamos en la biografía de Juan Antonio de Oviedo, ¿no?, la vida ejemplar de Antonio Núñez, de 1702, refiere a este final de Sor Juana como admirable mudanza de la madre Juana 2 años antes de su muerte. Entonces, fíjense, tenemos mudanza, ¿no? Y conversión, que es la palabra que no aparece en ninguno de los textos, pero que es la que ha usado la crítica, y finalmente supererogación, es decir, palabras con contenidos semánticos muy dispares. Creo que, digamos, no podemos atribuir al tema de la mala transcripción, ¿no?, de la palabra supererogación por perogación, al malentendido, pero sin duda, digamos, es un ingrediente más, es un elemento más para pensar cómo ha sido tan definitivo este tema de la conversión que una crítica tan representativa como Benassi Berling lo naturaliza, ¿no?, por ejemplo, en 1975, para luego, hacia el año 2000, admitir que, cito, queda claro ahora que la conversión no se puede llamar así, ¿no? Muy bien. El otro punto es el mecenazgo y la ausencia de la condesa de Paredes en el texto de Calleja. Este apartado lleva a 2 líneas centrales en la investigación, que es el mecenazgo y la cultura cortesana. El mecenazgo, ¿no es cierto?, clientelismo, sabemos que es una estructura capilar del poder, un pacto caracterizado por varias condiciones que podemos resumir en el intercambio simbólico entre patrón y artista, la protección, la mediación, ¿no?, y la propiedad, ¿no?, que muchas veces es cedida por parte del artista hacia su protector, como hace efectivamente Sor Juana en su soneto dedicatoria a Inundación Castálida. Ahora bien, en el relato de Calleja es notable la ausencia de sus protectores más importantes, los marqueses de la Laguna, sobre todo de la condesa. En este punto no se ha reparado, leyendo el texto como evidencia y no como expresión de un archivo intermitente o discontinuo, aún en sus piezas particulares, como proponemos aquí. Calleja hace, por el contrario, una generosa mención de Mancera y de Leonor Carreto, su esposa, que, según sus palabras, no podía vivir un instante sin su Juana Inés, pero ninguna a los marqueses de la Laguna. María Luisa, ¿no es cierto?, fue no solo la mecenas y destinataria de Inundación Castálida, sino también su aliada y posiblemente su amiga. Si nos guiamos por la carta, una de las cartas, ¿no?, que envía María Luisa desde México en 1682 a su prima, María Guadalupe, la condesa de Aveiro, ¿no?, dice en esta carta: pues otra cosa de gusto, ¿no?, refiriéndose a sus visitas al convento de San Jerónimo, pues otra cosa de gusto que la visita de una monja que hay en San Jerónimo, que es rara mujer, no la hay. Yo me holgara mucho de que tú la conocieras, pues creo habías de gustar mucho de hablar con ella, porque en todas ciencias es muy particular esta. Yo suelo ir allá algunas veces, que es muy buen rato, y gastamos muchas en hablar de ti, porque te tiene grandísima inclinación por las noticias con que hasta ese gusto tengo yo ese día. Desde luego, todo género obedece a tópicos, como en este caso la literatura epistolar femenina,
codificada por la expresión de intimidad y afectividad, pero creemos que estos textos evidencian estrategias de retórica emocional como modos de expresión de tramas femeninas de solidaridad, cercanía y predilección, que son también una dinámica de poder entre mujeres y que mediaron en este mecenazgo femenino, que, como dije, silenciado por Calleja. Los motivos de este silencio, podemos preguntarnos, bueno, podemos atribuirlo a la pérdida de poder de la virreina, si bien continuaba en palacio, pero había perdido su marido y su cuñado, y según Elías Trabulce, en una hipótesis tampoco comprobada, ¿no es cierto?, se debía a una autoexclusión. En realidad, en Fama, digamos, aparece probablemente a través de la elegía a ella atribuida, ¿no?, pero que es anónima. Entonces, del espacio de mecenazgo, Calleja solo privilegia la imagen de Virrey Mancera. ¿Por qué lo hace? ¿No? Es una pregunta lícita para hacernos. Calleja, hacia 1696, cuando muere la reina madre, Mariana de Austria, es el encargado de compilar los llantos imperiales de Melpómene Regia, o sea, dirigido a la reina, ¿no?, el fallecimiento de la reina. Y en este prólogo, en el prólogo de esta compilación, alude a Mancera como, que era el mayordomo de la reina, como el favorecedor de la compañía y su valedor, ¿no? Esto explica entonces el protagonismo que le otorga al virrey en la vida sorjuanina, ¿no?, silenciando a los Laguna. La cultura cortesana, con sus dobleces y fingimientos, conforme estudiado Norbert Elias, o sus pasiones frías, secretos y disimulaciones, como ha propuesto Rodríguez de la Flor, ejerció algún tipo de condicionamiento en esta circunstancia. Bueno, me voy a referir a algunos puntos más, digamos, que tienen que ver entonces con el cotejo entre manuscrito y la edición de Fama. Uno tiene que ver con la obra, ¿no? La obra, y entre la obra, la crisis. En la obra, Calleja resalta tres: el sueño, la crisis, o carta atenagórica, y la respuesta a Sor Filotea. Digamos, curiosamente, no menciona Inundación Castálida, que es el primer tomo de la obra, como sabemos, donde él mismo había sido censor. Bueno, me detengo en dos aspectos solamente. Respecto al sueño, es muy interesante lo que ocurre entre, bueno, esta es la 10ª de María Luisa, ¿no?, en Fama, y este es el texto, la carátula de Llantos Imperiales, o sea, el homenaje a la Reina Madre. Bueno, el pasaje entonces del sueño, donde Calleja refiere lo siguiente en cursiva, ¿no?, tanto en el manuscrito como en Fama. Siendo de noche me dormí, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas, de que el universo se compone. No pude ni aún divisar por sus categorías, ni aún solo un individuo. Desengañada, amaneció y desperté. A este angostísimo cauce redujo grande golfo de erudiciones, de sutilezas y de elegancias, ¿no? Lo interesante de este pasaje es que la tipografía subrayada en el manuscrito y en Fama en cursiva señala siempre la incursión de otra voz, sea de Mancera, que lo cita, sea de Núñez de Miranda, a quien también cita, o en este caso, seguramente o probablemente o hipotéticamente de la propia Sor Juana. Podemos pensar que el pasaje puede tratarse de un fragmento de la presunta correspondencia que mantuvo con la mexicana, o también de un resumen de la propia autora a la cual Calleja tuvo acceso, o tratarse de una imitación de la voz lírica o del sujeto lírico en el poema. Aunque observemos la atribución del pasaje a la propia autora en el uso del verbo redujo, a este angostísimo cauce redujo grande golfo, ¿no? Bueno,
Y con respecto a la crisis, me parece interesante resaltar que la diferencia que se establece entre el texto, digamos, entre el manuscrito y la edición de Fama, porque hay la incursión de un texto que no está en el manuscrito y la sustracción o la edición de otro texto que sí estaba en el manuscrito, lo cual nos habla evidentemente de operaciones que tienen un efecto importante, ¿no?, para el sentido del texto. Y señalan, no me detengo en ellas para no hacer más largo esta exposición, pero serían estos dos fragmentos, uno es la incorporación y el otro es lo que se agrega, lo que se sustrae y lo que se agrega. Pero me parece muy interesante como un texto que evidentemente destinado a que tenga una imagen pacificadora, ¿no?, de Sor Juana, quien está envuelta de todas maneras en los conflictos de la crisis, digamos, propongo entonces que la vida de Calleja opera también como una respuesta más a la polémica digamos, produjo la crisis entre sus receptores, sobre todo, como sabemos, en México. Bueno, quisiera ir cerrando. Hay un fragmento donde, digamos, hablo de los libros. El libro es un motivo constante en esta vida, ¿no?, la ficción de Sor Juana por los libros, y por cierto, un clímax del relato es la pérdida de la biblioteca, ¿no? Me interesa cómo son calificados los libros, ¿no?, con qué adjetivación, como amigos, amados, quitapesares, ¿no? Lo cual, digamos, vuelca entonces una retórica emocional que no es gratuita, sino que revela un apego superlativo a estos materiales, lo cual me hace pensar que esta serie del libro, que establece la palabra libro y sus anexos, digamos, también alude a la biblioteca, a la fe de rata, digamos, donde también está contenida la metáfora del archivo. Digamos que todo este andamiaje entonces y esta serie, digamos, y esta iteración habla de la Sor Juana letrada y autora por sobre las imágenes moralizantes que pretendidamente produce la hagiografía. Bueno, el otro punto sería la correspondencia, la pretendida correspondencia, que simplemente la muestro, ¿no? El debate, ¿no? Bueno, acá esto es la pérdida de la biblioteca, que lo salteo. Donde sí hay una interesante diferencia entre lo que figura en el manuscrito y lo que figura en Fama, ¿no? Que es esta parentética que dice que así me lo escribió preguntada, ¿no? Es decir, donde a partir de la cual, a partir de esta parentética, que digo, está en un texto y no está en el otro, y de lo que dice además el autor en la elegía, donde sí la correspondencia con Sor Juana es como un leitmotiv, preguntarse, digamos, por qué no está en el manuscrito y sí está en Fama, ¿no? Bueno, una de las hipótesis que podemos proponer es que esta es una incorporación, ya sea de Calleja, ya sea del editor Castorena. Creo que ambos eran proclives a diseminar enigmas, ¿no?, o cuestiones que uno tenía que resolver, pero que de algún modo dan digamos, la podemos interpretar como una estrategia de búsqueda de un verosímil, ¿no? El hecho de que Calleja hubiese tenido una correspondencia con Sor Juana. De todas maneras, continúa siendo un enigma. ¿Por qué un manuscrito tan acabado, digamos, difiere, ¿no?, en un elemento tan sensible con la versión definitiva de Fama, que incorpora entonces así me lo escribió preguntada, ¿no? O sea, correspondencia con Sor Juana. Bueno, finalmente evaluar a partir de todos estos elementos y de otros elementos históricos que, digamos, para ser breve trato de mencionarlos, que es
¿Cuál fue la participación, además de Calleja, en el papel de Diego Calleja, digamos, en Fama, ¿no? Creo que fue un papel múltiple, no solo la vida, sino que también a través de menciones como la de Luis de Salazar y Castro, ¿no? Un reconocido genealogista, además genealogista de María Luisa, y enemigo de Calleja, y de otras versiones coetáneas, y de lo que dice el propio Castorena y Ursúa en su prólogo, digamos, podemos pensar, ¿no? Porque Castorena y Ursúa habla de un mediador en sus gestiones metropolitanas, un mediador sobre todo entre los nobles. Recordemos que Calleja era un poeta cortesano, era un fraile, pero también integraba la corte. Entonces, todos estos datos nos llevan a pensar, y lo que dice el propio Castorena y Ursúa, que Calleja, además de ser relator de la vida, pudo haber sido articulador de relaciones palaciegas para la publicación de Fama. Entonces, si relacionamos estos fragmentos, creo que nos señalan un fantasma que no había sido suficientemente visibilizado y nos hace ver la punta de un ovillo hasta ahora me parece extraviado. Bueno, eso es todo. Disculpen si me extendí un poquito más. No, ha estado, yo creo, perfecto. Estás sobre tiempo, has estado sobre tiempo, y gracias por esta lectura sutilísima de las lagunas de los textos, ¿no? De las ausencias en el archivo. Creo que luego tendremos ocasión de comentarlo.